que hayas aceptado nuestra invitación, Leandra. Y la primera pregunta para que nos hagas un desarrollo de tu línea de investigación y de la visión que tenés con respecto a esta temática es cómo surgió tu idea de investigar sobre la temática de jóvenes adultos. Bueno, antes todo, gracias Augusto por la presentación y la invitación. Para mí es un gusto compartir con vos y con todos tus fieles oyentes este momento, estos momentos de aprendizaje y de compartir algunos conceptos, así que muy agradecida por la invitación. Y bueno, la verdad que es bastante controversial porque generalmente quien estudia o investiga en el área penal se centra o en el área adulta, de derecho penal de adulto ordinario, o en el ámbito juvenil, ¿no? Como que está ese binomio que pocas veces se cruza y articula. Pero la realidad es que en mi práctica cotidiana, tanto en juzgados acá en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, como luego al efectuar mi maestría en Barcelona, asistir a juicios, a centros de gestión, pude ver que se compartía una misma problemática en los operadores del sistema tanto administrativo como de justicia de qué pasa cuando esta persona adolescente se va acercando a la mayoría de edad o cuando efectivamente la cruza y es mayor de edad, tiene 18, 19 años. ¿Qué pasa en el sistema, no? Porque parecería como que si fuera otra persona, que ya es mayor de edad, entonces no pertenece al ámbito penal juvenil o de responsabilidad penal adolescente, pero lo cierto es que ellos también me decían que ellos lo ven como la misma persona, ¿no? Que no hay un cambio sustancial en cruzar la línea de la mayoría de edad o de la adolescencia. Entonces, ahí empezó a surgir de quiénes son estos jóvenes adultos, ¿no? ¿Qué características comparten con los adolescentes o con los adultos mayores? Si se diferencian más o tienen más similitudes. Y ahí surgió un poco la idea de investigar desde 4 ámbitos diferentes de estudio qué tan parecidos o qué tan diferentes son estos jóvenes adultos del resto de los adolescentes. Y algo que sí quiero aclarar es que no hay una definición homogénea de quiénes son los jóvenes adultos, como sí hay con otras categorías como niños sabemos que es toda persona hasta los 18 años, o de adultos. Jóvenes adultos es un término que depende del contexto que se estudie, tiene una significación diferente. Hay investigadores que los toman desde los 18 hasta los 21, hay otros que los toman desde los 18 hasta los 23 o hasta los 25, incluso han llegado a tomarlo hasta los 27 años. Así que en mi caso en especial decidí analizarlo desde los 18 hasta los 21 años como primer escalón para incluirlos en la investigación, pero sí es verdad que no hay una definición homogénea para investigarlo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es dentro de tu investigación, qué beneficios y críticas desde tu visión tiene el modelo que vos has estudiado y has evaluado? Bueno, quiero hacer una breve introducción a la temática porque quizás quien no Sí. esté vinculado con el tema le es un poco ajeno. Y es que las 4 áreas que decidí interiorizarme para desarrollar la investigación son investigación desde las neurociencias, investigación desde la madurez psicosocial, desde el aspecto psicológico, la investigación desde el área criminológica y la investigación sociocultural. ¿Sí? Desde esas 4 vertientes analicé las diferencias y similitudes de los jóvenes adultos con los adolescentes y a grandes rasgos, grandes conclusiones, lo que les puedo mencionar es que desde el aspecto de neurociencias, quien esté relacionado con la temática, hoy cada vez más en el ámbito del derecho, sabemos que el cerebro humano tiene un desarrollo continuo hasta entrados los años 20. No sabemos que no se termina de desarrollar completamente el cerebro hasta los 25 años. Esto es en un análisis general, ¿no? Siempre hay casos específicos, pero desde un aspecto general, la persona humana tiene su cerebro desarrollado alrededor de los 25 años. ¿Y esto qué influye? En que hay un sistema de desequilibrio, porque hay una parte del cerebro que es la que está desarrollada, que es la más antigua, que es la área límbica regulada por la amígdala, en la que hace una persona, como los adolescentes, más impulsivos, con mayor influencia de sus compañeros, que no demoran su gratificación, que no tienen una condición de planeamiento futuro muy desarrollada. Y otra área que es la área ejecutiva, que es la área que
se termina de desarrollar en el último aspecto, que es la área del neocórtex o de la corteza prefrontal, que es la que regula los comportamientos, ¿no? Y es lo que hace que una persona sea considerada madura en su desarrollo social y conductual. Esa área, la última área de la corteza prefrontal, se termina de desarrollar alrededor de los años 20. Entonces, desde un aspecto de neurociencias, los jóvenes adultos son más similares a los adolescentes que a los adultos mayores por esta área evolutiva cerebral. Desde el aspecto de la psicología de la madurez psicosocial, tampoco se encuentra desarrollada exclusivamente a los 18 años. Lo que significa que, por ejemplo, la conducta moral, la templanza, la responsabilidad, la identidad propia, la independencia, cada vez más se extiende en el tiempo hasta entrados los años 20, por lo cual un joven de 18 o 21 años también es más parecido en ese aspecto a un adolescente de 17 o 16. Por otro lado, desde el aspecto de la criminología, lo que tomé fueron los hallazgos de la criminología evolutiva, en la que mencionan los factores de riesgo y de protección que hay en diferentes grupos de edades. Esta área lo que hace es estar basada en estudios longitudinales, que son estudios que analizan una determinada población o un grupo de personas a lo largo del tiempo, y lo que pueden hacer es identificar qué patrones hacen de riesgo o patrones sirven de protección para que una persona cometa una actividad delictiva o reincida en una actividad delictiva. Entonces, lo que hallaron las investigaciones criminológicas es que a la edad de los 18, 19, 20, 21 años es cuando la persona más comete delitos. Es una edad, si uno observa digamos, el gráfico de curva delito, en el ámbito 18, 19 años es cuando más ancho es decir, cuando más delitos se cometen. Ahora bien, si bien es que se cometen mayor cantidad de delitos, es la edad en que la persona desiste de cometer voluntariamente delitos a futuro. Es decir, que es una edad muy clave que depende cómo se ha gestionado o gestionada este grupo, este colectivo de personas, puede ayudar a que esta persona desista de cometer un delito o continúe en su carrera criminal o delictiva. ¿Y de qué está basado esto? En que por un lado la persona a los 18, 19, 20, 21 años adquiere mayor madurez, va adquiriendo, como vimos con el tiempo, mayor madurez, entran en juego conductas más bien sociales, matrimonios, tenencia de hijos, adquisición quizás de un nuevo empleo, pero solamente el cambio madurativo no basta para que la persona deje de cometer delitos, sino que es necesaria una red de apoyo social externo, es decir, redes de contención comunal, propuestas de empleo, condiciones habitacionales y de salud prósperas, políticas no estigmatizantes con este tipo de colectivos. Entonces, es una mezcla. Para el aspecto criminológico tiene que haber una madurez, pero también tiene que haber paralelamente una red de apoyo social. Eso por un lado. Y finalmente, desde el aspecto del punto de vista sociocultural, lo que puedo advertir es que tanto los conceptos como adulto, niño, hasta joven adulto son construcciones sociales y como tal varían y cambian dependiendo de las sociedades y dependiendo de las necesidades políticas, económicas, culturales de cada momento, por lo cual nada obstaría que un joven adulto sea considerado como un adolescente o como un adulto mayor. Eso es una decisión política criminal. Hay un poco que lo que me pareció muy interesante de tu trabajo es que, como bien vos decís, el tema de los jóvenes entre 18, 19, 20 años, dentro de qué escalón, cómo lo podemos encolumnar en cuanto a los delitos que cometen y a partir de esa edad cómo pueden cometer otro tipo de delitos. O sea, hoy muchas veces dentro, a mí, en mi caso yo soy más bien procesalista, ¿no? Pero acá dentro de la criminología, el ámbito social, es delitos, como hoy también la justicia lo trata, ¿no? El delito violento, no violento. Todos son delitos, también aclaro, para evitar que me rebatan quienes estén mirando, ¿no? Todos son delitos. Pero el tema de con mayor violencia o menor violencia y que entre los 18, 19, 20 años está focalizado a los delitos patrimoniales, el tema de robo, hurto.
¿Cómo ves vos el tema de la evolución de los jóvenes? Es como bien, yo comparto ahí, más que bien, es decir, yo comparto plenamente que o sea, dentro de este sector, esta banda de edad de los jóvenes es los que tienen una mejor propensión a una rehabilitación social, ¿no? Porque no es una reinserción, sino es una rehabilitación social. Ujú. Eh, ¿Cómo ves vos estos temas? ¿Cómo lo estudiaste, lo evaluaste en esos dos sectores que dentro de la primer franja cometen determinados delitos y luego cometen otro tipo de delitos? Ujú. ¿Cuál- Sí, en realidad lo que dicen las estadísticas es que se comparten en la misma clase de delitos contra el patrimonio transversalmente, por lo menos en nuestra sociedad. Lo que sí varía y tiene una escala son los medios comisivos y, como vos mencionaste, la violencia empleada. Generalmente en la entrevista, en la investigación de campo que hice a bueno, operadores del sistema judicial, a jueces y de la administración pública, cuando les preguntaba, bueno, a ver qué saben de los delitos, qué diferencia hay entre los delitos que cometen los jóvenes, adultos y los adolescentes. Bueno, lo que ellos me decían es que para ellos comparten los mismos tipos de delitos, pero que los jóvenes adultos podrían hacerlo con más violencia, con más preparación, con más organización. Y esto es real porque se relaciona un poco con su desarrollo psicológico y neuronal, ¿no? Tienen mayor capacidad de organización. Generalmente los delitos que cometen los adolescentes son delitos más bien, digamos, torpes al momento, en grupo, no tienen tanta organización quizás como implica entrar a robar un banco, ¿no? Pero sí es verdad que si no hay una intervención del Estado puntual y eficiente, la persona va a escalar en su comisión delictiva y va a ir escalando hacia delitos más graves o más violentos, ¿no? Porque adquiere mayores habilidades, tiene mayor seguridad. Realmente si la primera vez que comete un delito tiene éxito, es muy difícil después quitar de ese adolescente la facilidad de la comisión, ¿no? Y hacerle ver que en realidad hay más riesgos que beneficios. Pero sí es fundamental una correcta gestión en este momento, en esta franja de edad, no solo para que no avance, sino para que no llegue a consecuencias mayores, ¿no? Para el adolescente también y para la población en general, obviamente. Ok. Ahora, ¿cómo ves vos dentro de este aspecto judicial en Argentina la solución que se le da a esta problemática? ¿No? O sea, ¿cómo la ves vos hoy y qué habría que aportar para mejorar? Pues todo es mejorable. ¿Y qué aditamento, qué elementos vos agregarías a esta realidad dentro de la cuestión procesal en el tema de los delitos que hacen referencia a los jóvenes en las cuestiones penales? Bueno, respecto a los adolescentes, a la persona adolescente dentro del sistema penal juvenil, lo que siempre hay que tener en miras es cada vez más intentar la desjudicialización, porque también sabemos por los estudios criminológicos que cuando un adolescente mayor tenga contacto con el sistema penal, sea juvenil, sea el especializado, mayor probabilidades tiene de reincidir en un delito. ¿Por qué? Y porque lamentablemente el sistema penal, por más que sea el especializado y haya profesionales que han estudiado la temática y sean interdisciplinarios, lleva un dejo de estigmatización y un dejo de punibilidad, y realmente para un adolescente es muy difícil salir después de esa etiqueta, ¿no? Ni hablar si pasó por una institución cerrada o demás, ¿no? Entonces, la primera pauta, que de hecho se viene recomendando desde el año 75, desde las reglas de Beijing, pasó por la Convención de Derechos del Niño y sigue hasta nuestros días, hasta la Observación General número 24 del Comité de Derechos del Niño del año pasado, es propiciar la desjudicialización. Obviamente los delitos leves son más fáciles, pero también intentar desjudicializar o gestionar mediante prácticas restaurativos a los delitos también más complejos. Eso es lo que se recomienda para no caer en este círculo, ¿no? de violencia y de continuidad criminal. Y respecto a los jóvenes adultos, bueno, esa es un poco tierra de nadie, porque para nuestra normativa son adultos, adultos como cualquier persona de 40 años, aun cuando hoy sabemos
que se parecen más a un adolescente que a un adulto mayor, que tienen necesidades específicas, pero su gestión judicial procesal es como cualquier adulto, y yo creo que, de hecho fue una recomendación que hice en la investigación, hay que capacitar a los operadores del sistema judicial para que identifiquen estas necesidades específicas y este momento clave de la persona, que si es correctamente gestionada a gusto, la persona deja de delinquir. Obviamente con otras variables, ¿no? No es que solamente con una correcta gestión, pero ayuda muchísimo una gestión más bien productiva, generativa, que netamente punitiva como existe hoy para los jóvenes de 18, 19, 20 años que cometen delitos, ¿no? Ni hablar de las medidas privativas de libertad. Te detengo ahí un momento. Entonces, vos ves que la realidad hoy nos marca con un criterio punitivista en este tipo de situaciones, más que la búsqueda de una rehabilitación social. A todo esto, antes que contestes, a todos les aclaro que yo hago una referencia de la rehabilitación social porque es un plus a la reinserción social. La reinserción es después de cumplimentar determinadas medidas o etapas de una sanción que en este caso sería una cuestión penal, pero la rehabilitación social es cuando el ser humano se encuentra plenamente rehabilitado y ya dentro de la sociedad. O sea, quería hacer esa aclaración. Te escuchamos. Y bueno, también tiene que ver mucho dependiendo de qué escuela criminológica uno adhiera. Yo específicamente adhiero a la escuela crítica, a la escuela criminológica crítica, que entiende que el sistema penal es intrínsecamente punitivo. Por más que tenga objetivos resocializadores o sociabilizadores o educativos, como intenta la normativa de especialidad, pero intrínsecamente el sistema penal lleva para sí, digamos, ya lo diría Ferraioli, la punición, porque en realidad es la potestad del Estado de que si el adolescente no quiere realizar cual tratamiento o ir a un centro, hay un detrás punitivo, es que no es que quede en voluntad de él si quiere someterse a un tratamiento psicológico o no. Obviamente, y en eso comparto, hay muchos profesionales especializados y cada vez más instituciones especializadas, pero no dejas de ser un ambiente penal, especializado pero penal. Yo creo que eso no hay que perder de vista. Por eso es importante la desjudicialización y por eso cada vez más los organismos internacionales la promueven, porque ellos también son conscientes de que se guarda un poco el resabio punitivo. Entonces, me parece que eso es importante. Ahí lo que corresponde entonces preguntar y que la evaluación que has hecho de tus estudios es cómo este tipo de temáticas se resuelven en otros países desde una visión no punitivista, interpreto y que también adhiero plenamente. Así que es muy interesante escucharte en esto que vas a avanzar ahora, por favor. Bueno, la realidad es que muy pocos países podrían llamarse no punitivistas, sinceramente. Hay muchos sistemas híbridos. Por ejemplo, los jóvenes adultos, lo que identifiqué en análisis de distintos países en Occidente, son tres modelos diferentes de gestión. Por un lado existen los modelos de gestión que son como los alemanes, el austríaco, el croata, que dentro de la normativa penal juvenil hay sobre los jóvenes adultos que indica que jóvenes hasta los 21 años, no inclusive, si se realiza una evaluación del delito cometido, de las circunstancias del delito y digamos, una investigación sobre su madurez psicosocial y se considera que es una persona más parecida a un adolescente, va a ser gestionado por la justicia de especialidad, por la penal juvenil, por más que tenga 18, 19 años. Esto en Alemania funciona del año 50, no es nuevo, no lo inventamos nosotros ahora en la charla. Y le funciona muy bien y realmente indican medidas por fuera del sistema, muchas medidas en la comunidad, y la verdad que le funciona. Después hay otro sistema que es un sistema más híbrido que lo que indica en la normativa general penal, como el Código Penal, hay un artículo específico que indica y menciona a los jueces que si una persona de 18 a 21 años comete un delito y se lo va a juzgar y a condenar, el juez tiene un tope de pena a aplicar, ¿sí? O sea, tiene hasta determinado delito, hasta, por ejemplo, 10 años.
No se puede aplicar más pena que eso. Sí tiene como la obligación de reducir y disminuir la sanción penal a este grupo etario. Y después el tercer modelo, que es el que tenemos nosotros y varios países de América Latina, es el modelo que en el proceso penal y en la sanción es igual a un adulto, pero se los aloja en instituciones privativas de libertad por separado del resto de los adultos. Por ejemplo, nosotros tenemos el Centro de Marcos Paz, que es de jóvenes adultos. La idea es no alojarlos a los jóvenes adultos con el resto de adultos, porque se intenta preservar un poco este desnivel de maduración que existe. Pero en la normativa procesal y sancionatoria no hay diferencia. Esos son los tres modelos que encontré. ¿Y cuál es el que más se adapta a tu línea de pensamiento? No sé si me has escuchado. La pregunta es, ¿cuál se adapta a tu línea de pensamiento, a tu forma de pensar? Sí, y netamente el sistema alemán. El sistema alemán es realmente avanzada porque identifica cada caso en concreto si va para el sistema penal de adultos o va para el sistema juvenil. No es que 18, porque también depende de cada caso concreto. Yo no lo expliqué, pero es muy importante evaluar cada caso, las circunstancias de cada caso, las características de cada caso, de cada persona involucrada, de cada tipo de delito. Y el sistema alemán lo que hace es, tiene recursos para evaluar en cada caso concreto, se le hace un informe a la persona y se evalúa el tipo de delito cometido y las circunstancias del tipo de delito, y se decide qué sistema sería más beneficioso para esta persona. Es muy individualizado, entonces tiene mucho, mayor impacto y mayor eficacia, porque se le da a la persona el traje que necesita. No se le quiere aplicar un traje que no le entra. Entonces, realmente a mí me parece que es maravilloso y que viene funcionando, obviamente con modificaciones, pero viene funcionando, ya te digo, de los años 50 con mucho éxito. Entonces, me parece que habría que apuntar a eso. Ahí que en el sistema alemán, por lo que vos has visto, es cómo juega, qué rol juegan los equipos interdisciplinarios, porque si resuelven cada caso en concreto, deben jugar un perfil importante en la toma de decisión. Bueno, juegan un rol clave porque trabajan codo a codo con la acusación pública, con el fiscal, con la fiscal y desde el juzgado, porque son ellos quienes les informa al juez si recomiendan que sea gestionado por un sistema penal o por otro sistema. Realmente la interdisciplina es muy valorada y realmente tiene mucho peso. Y realmente el juez lo único que hace es, digamos, convalidar las recomendaciones del equipo técnico. Y obviamente, bueno, llevar a cabo el proceso penal, pero digamos, quien decide son los informes que sustancian los equipos técnicos de los juzgados y de la fiscalía. Ahí la pregunta que viene al caso es, en América, ¿qué país se acercaría a ese sistema así tan individualizado, tan preocupado por la persona? O no tenemos ninguno, también es otra posibilidad, ¿no? Ahí volvimos. Sí. La consulta es si en qué país de América el sistema procesal se acerque al sistema alemán. O no tenemos ninguno en América Bueno, Latina. no, lo que yo pude localizar son sistemas intermedios, como el que yo indiqué, por ejemplo, Perú, Brasil, Uruguay, tienen dentro de su normativa penal un artículo que les indica a los jueces que si la persona que van a juzgar es joven adulta, tienen que disminuir la sanción a aplicar. Y lo deja en cabeza del juez o de la jueza cuál sanción es, ¿no? No hay un tope numérico específico, pero sí indican que tiene que tener una sanción disminuida en base a su edad. Bueno, Lo en ese que hay aspecto se parece algo un muy poco a cómico Argentina, que ¿no? quizás
alguien me lo puede aclarar. Sí, sí, bueno, es lo que iba a mencionar. El artículo 40 y 41 de nuestro código indica sobrantes o atenuantes y uno de los indicadores dice la edad. Pero a mí no me termina de quedar claro si la edad funciona como un agravante o como un atenuante de la pena. Porque el artículo, como está redactado, dice eso, ¿no? Que funciona, dependiendo del caso, se considera como un agravante o un atenuante, entre otras cuestiones, la edad. Pero claro, no aclara en qué supuesto va a funcionar, de qué manera. Así que bueno, lo comparto, capaz que alguien lo entendió y me lo puede explicar. Y acá una de las consultas que nos formulan es, dentro de los jóvenes adultos, qué franja etaria delinque en Alemania, y dentro de esa franja etaria, cuál es el porcentaje en Argentina. También en esto, más allá de nuestra concurrente hoy, que nos está acompañando, nos formula la pregunta, también hoy en uno de los debates que tenemos es cómo está la inserción de la mujer en la comisión de ilícitos, dentro también de esta franja de edad, ¿no? A ver, se ha quedado en esta situación mientras esperamos de nuevo la conexión. Quiero aclarar que este es uno de los temas de debates y de responsabilidad del sistema, cómo se ha dado también la evolución de los jóvenes adultos dentro del sistema procesal penal. Y ahí te tenemos de nuevo de regreso, Leandra. La pregunta era, ¿dentro de qué franja etaria están los jóvenes adultos en Alemania, cuál es en cuanto a porcentaje de comisión de ilícitos, y en qué aspecto está también enrolado Argentina, como para hacer un análisis? La traducción de esto, al quien no es penalista, es: hay mucho delito penal juvenil en Alemania, hay mucho delito penal juvenil en Argentina. ¿Cuál es la visión que No, tenemos al respecto? no, la realidad es que obviamente sacando cuestiones específicas de cada país, de tipos delictivos y demás, es bastante uniforme en todos los países occidentales. El delito penal juvenil no llega ni siquiera al 5% de la masa del grueso de delitos por país. Es muy ínfimo, y ni hablar de los delitos violentos o contra la vida, mucho mayor. O sea, el grueso se lo lleva los delitos contra la propiedad. En Alemania es similar. En Alemania es similar. Los jóvenes adultos los consideran hasta los 21 años no incluidos, así que hasta los 20 años podrían ser gestionados dentro del sistema penal juvenil. Y la cantidad, el porcentaje exacto no lo tengo ahora, lo puedo buscar y se los puedo compartir, pero es similar en todos los países occidentales. Los jóvenes adultos se llevan dentro de la franja adulta la mayor cantidad de delitos, hasta lo de los, entra en la misma franja. Desde los 18 hasta los 30 es donde se concentra la mayor cantidad de delitos, y después empieza a disminuir en las encuestas. Y el tema de la participación de la mujer en la comisión de estos ilícitos, ¿ha ido aumentando o se mantiene dentro de una cantidad mínima? Es una de las consultas que nos hacen. Siempre fue una participación mínima en la entrada de la mujer en tipos delictivos, siempre son consideradas como partícipes, ¿no? O sea, pocas veces existen, pero pocas veces llevan adelante y cometen delitos por propia autoría, sino que tienen una participación más secundaria, más de encubrimiento o de aporte secundario. Si bien la participación femenina, tanto juvenil como adulta, es de una torta de 100%, el 5% es femenina y el 95% es masculino. Por eso también nuestras instituciones, mayormente, y nuestros programas de gestión están basados para un
imputado masculino, para un imputado varón. Pero sí es verdad que en los últimos tiempos se vio un leve aumento de la participación de la mujer, tanto niña y adolescente como adulta, en delitos independientes. Y esto, bueno, hay que ver cuáles son las causas, ¿no? Si es quizás un mayor empoderamiento de la mujer, si es que posee mayores recursos y tiene mayores, digamos, círculos para actuar por sí misma. Eso habría que analizar a nivel criminológico por qué causas ayudaron a que la mujer pueda tener una mayor participación. Pero en la historia en general siempre fue más que mínima la participación. Sí, es muy interesante lo que decís, Leandra, porque dentro de la historia de la criminología en Argentina, como la participación de la mujer era en un rol secundario, ¿no? Era la campana, no estaba dentro del esquema del hecho violento, la teoría del caso de la violencia en sí del hecho, y también lo que corrobora lo que estás diciendo es que si hubiese aumentado tanto el delito cometido por las mujeres, no tendríamos solamente la unidad de Seiza a nivel de delito federal, hubiesen hecho otras unidades, como antes era Caseros de Voto y tuvieron que hacer Ezeiza, Marcos Paz 2 que está ahí en evolución. O sea que ante esa realidad, ¿no? Ante esa estadística, no hay nada que lo pueda rebatir. Eso, Exacto, sí. Y más siempre allá estuvo del tema de la relacionado, sensación del delito hoy, ¿no? sí, siempre estuvo relacionado a delitos más bien por necesidad, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país la mayor cantidad de mujeres que están condenadas son por cuestiones de drogas, pero no drogas porque son cabecillas narco, que debe haber, seguro, no les quito mérito, pero no que son el eslabón más débil de la cadena, son las mulas o son las que son engañadas para llevar por determinada cantidad de dinero, transportar droga a otro país. Entonces, digamos, siempre estuvo más relacionado a aspectos de necesidad, no de motivación propia de delinquir. Muchas veces dicen que ellas no sabían, que llevaban, ¿no? Que no estaban conscientes que estaban cometiendo un delito, que le dijeron entregar esta valija en tal lugar. Entonces, bueno, tienen de cara al delito y a la política criminal, tienen otra función, ¿no? No es que son inciden en las estadísticas por su comisión delictiva, como quizás sí tienen ese campo los hombres más allanados. Así es, lo comparto y en el tema ese de llevar elementos estupefacientes sin saberlo es lo que llamamos la tenencia ciega, que en algún Exacto. momento era escuchado esa definición por el sistema judicial y hoy no, ya Más incrédulos. se pusieron tapones en los oídos para interpretar eso, pero es una realidad que sigue sucediendo, ¿no? Sí. Un poco hemos hecho y dado un marco desde el aspecto penal, criminológico, penal juvenil, un poco el que tenemos en Argentina, una visión de América y lo hemos llevado también a Europa. Y ahora pasamos a hablar de lo que es la esencia, ¿no? De lo que es tu métier jurídico, que es la justicia restaurativa. O sea, Sí. ahora comienza esta segunda parte quizás más divertida, en el buen sentido, ¿no? De poder desarrollar cómo sería un sistema penal donde la solución, la resolución del conflicto se haga de otra forma, no llevarlo a la judicialización propiamente dicha, sino buscar las vías alternativas, que hoy cuando nuestro camino en ese aspecto, Leandra, porque somos como misioneros en ese camino, ¿no? Ahí yo opino igual que vos en ese aspecto, el sistema judicial no le resulta muy grato. Cada vez lo van escuchando más, también no deja de ser No queda cierto, otra. ¿no? Hay algo de eso. Suena muy Desde, crudo, pero también es cierto, ¿no? Es desde la como comunidad que hay... internacional cada vez viene más el bombardeo de la Sí, desjudicialización. ¿sabes qué? Ahí aprovecho la oportunidad para contarte, eso es un poco como cuando surge la probation por el año 87, que fue ampliamente resistida la probation, suspensión de juicio a prueba, claro, ¿no? Probation no es el término correcto, más allá que
en el café términos jurídicos argentinos lo emparentamos, pero no era aceptado. Y es más, hablar con miembros del Poder Judicial, sabios también del Poder Judicial, decía, es una vergüenza que se acepte la suspensión de juicio a prueba y se vaya contra la génesis del proceso penal, que es realizar el debate. Y fíjate que yo siempre recuerdo que el voto de una de las mejores ministras que para mí tuvo la Corte Suprema que yo he visto en esta vida, que fue Carmen Argibay. Carmen Argibay, cuando estaba en el Tribunal Oral Criminal número 2, estaba totalmente en contra de la suspensión de juicio a prueba. Hasta que resistieron, que es lo que vos decís, ¿no? Se resiste a donde se resiste. Pero como los expedientes, o sea, subían, y un día, no sé, volví un febrero y vi que el Tribunal Oral 2 empezó a dar suspensión de juicio a prueba, ¿no? Y creo que un poco pasa también en las distintas temáticas, que también cuando lo llevamos al tema de la resolución de conflictos, la mediación penal, el nuevo código en su artículo, uno de sus primeros artículos, creo que es el 22, que te habla de soluciones alternativas sin especificarte cuál es la solución alternativa, ¿no? Que es todo un trabajo de creación, pero ahí está un poco nosotros misioneros por la comunidad de la paz, una sociedad en paz, ¿no? Uno de los principios también de la justicia restaurativa. Y entonces aquí sí es bueno que para quienes en estos minutos que nos quedan nos estén viendo y escuchando, es qué es lo que tiene de bueno la justicia restaurativa, y llevamos un caso como el de algún adolescente, un joven adolescente entre 18 y 19 años, ¿de qué manera se puede resolver lo que podría ser? Porque dentro de esa banda de edad están los delitos contra el patrimonio, la mayor parte. ¿Cómo buscar ese desafío que ingresen al sistema penal, que es un instituto o una unidad, ¿no? Ya el transponer y pasar 48 horas ahí creo que le cambia la vida a cualquier ser humano. ¿Cómo evitar todo esto? ¿Y de qué manera la justicia restaurativa juega un rol importante como una alternativa ya cada vez, como decías vos, van creciendo más válida? No van a aceptar que sea más sabia, pero que termine imponiéndose con la importancia que tiene la realidad de los hechos. Así que te escuchamos muy atentamente. No, bueno, varias cosas. Primero, en la definición, así de modo simple, que dan las organizaciones internacionales, que es una respuesta avanzada a un problema social, ¿no? Ya con eso uno tiene que tener en cuenta que no es tradicional, y creo que eso también es parte de por qué hay tanta resistencia, ¿no? Viene a poner en juego términos que históricamente no fueron cuestionados. O sea, nadie se cuestionó cuál es el rol de la víctima en el proceso, nadie se cuestionó cuál es el rol del abogado defensor, del imputado, del fiscal. Fueron términos monopólicos que utilizó el sistema penal desde que comenzó, desde Beccaria hasta ahora, continúa. Entonces, me parece que pensar alternativas a veces cuesta y hay cierta resistencia, pero creo que es necesario cuando uno puede evaluar qué efectos tiene, porque yo lo que siempre digo es que no es que son palabras lindas y que suenan bien, realmente acá en el país no tanto, pero en el mundo está probado, hay investigaciones de campo que analizan personas que pasan por sistemas restaurativos y personas que pasan por sistemas penales tradicionales, y se analiza, por ejemplo, la reincidencia, se analiza la satisfacción de la víctima con el proceso, se analiza la satisfacción del imputado en el proceso, y realmente si uno ve los números, la estadística, que es lo que podemos fundar una resolución más seria y no depende de lo que a mí me parezca, funciona, y son prácticas que funcionan. Entonces, a grandes rasgos lo que se intenta hacer es darle mayor importancia y protagonismo a las partes involucradas, que es el imputado y la víctima o las víctimas, y quienes fueron afectados por ese delito. Y la idea es, mediante un tercero que puede ayudar y que puede conectar y demás,
es restaurar y volver a reparar todo lo que se produjo por el delito, porque quizás uno vuelve, no sé, un robo, un hurto, una lesión, y capaz que el problema no fue el robo, por ahí el problema fue que la persona se quedó con un estrés postraumático que no pudo salir de la casa por 6 meses. Entonces, el problema es otro, no es en sí el robo, que obviamente va a tener que responder, que eso es lo que también busca en las prácticas restaurativas, que haya responsabilización y reparación, pero sin estigmatizar, sin señalar, sin etiquetar, que esa persona tenga las fortalezas de si lo considera, pedir unas disculpas, y la víctima también de tener una participación más activa, que si es querellante o particular damnificada. Y obviamente participa la comunidad, que creo que es lo importante porque una persona que intenta gestionárselo fuera de su comunidad es una persona que no va a tener éxito, que realmente no va a estar apadrinada. Y otra cosa importante que quiero mencionar para los más escépticos es que no se busca reemplazar un sistema por otro. Yo creo que eso nos va a llevar muchos años, pero lo que se busca hoy es que se implementen de modo paralelo, ¿sí? No hace falta no hacer juicio o no aplicar una pena. Ojalá, es lo que se aspira, pero también se puede hacer de modo paralelo. Hay un montón de experiencias en España de presos de ETA, de delitos y demás, que están teniendo prácticas restaurativas luego de salir de la prisión, es decir, cumplieron su condena penal de, libertad, de privación de libertad y después quisieron formar parte de procesos restaurativos, de pedir perdón a las víctimas. No es que se elige un proceso y se desecha el otro, ¿sí? Es más bien ir construyéndolo en conjunto, tomar las cosas que funcionen de cada uno, teniendo en cuenta nuestra realidad cultural, y tratar de proyectar una sociedad mucho más inclusiva, porque la realidad que, aún sin pensar en esa persona que es imputada o ofensora, es pensar en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, qué sociedad le queremos dejar, cuánta estigmatización tiene que haber, y realmente hoy con los estudios sabemos que una persona estigmatizada es una persona que vuelve a delinquir, que no tiene lugar en la sociedad, vuelve a delinquir. No hay mucha variable en eso. Entonces, por eso creo que es importante, por lo menos, conocer las prácticas restaurativas. Sepamos de qué hablamos. Después, en otro escalón, será quizás implementarlas, pero hablemoslo, debatámoslo y que salga lo mejor que podamos crear. Sí, Leandra, y es muy importante lo que decís porque hoy uno de los motivos, fíjate vos que al poco tiempo la discusión de este nuevo Código Procesal Penal Federal y la implementación, ahora el artículo 59 del Código Penal, que dicen que la mediación o conciliación penal, que no es lo mismo, son parecidos, estamos como la suspensión de juicio y la probation, ¿no? Sí. Únicamente son para cuestiones patrimoniales y ya uno comienza a ver que lo empiezan a implementar para resolución de conflictos que no son patrimoniales. Yo en estas últimas horas, desde mi función en la ciudad de Buenos Aires, un poco dimos un visto bueno para una resolución de un conflicto por este artículo nuevo del Código Procesal Penal Federal que dice las salidas alternativas, pero no dice cuáles son. Vale. Por un tema de apología del delito, que claramente no hace una referencia a una cuestión criminal, o sea, una cuestión penal. Y ahí nos tiene bien a las claras que nos habla de una apertura. Bien o mal, porque el ataque que recibimos, ¿no? Por lo menos conmigo, nos hacen la crítica que buscamos la solución desde una visión defensista muchas veces, pero yo digo que aquí los roles son temporales. Uno un día puede ser defensor, otro día querellante o particular damnificado, pero uno lo que busca, y el núcleo de este tipo de situaciones, es la solución del conflicto, ¿no? O sea, si Y que no se logramos... repita. Bien. Sí, sí, eso desde ya. Yo soy un convencido que eso es lo mejor para todos. Desde el sistema judicial lo contrarrestan, que de esta manera el hecho de alguna forma quede impune. Y
le contestamos que no es la visión más adecuada, porque lo que se busca es un reconocimiento del hecho. Y ahí en los minutos que nos quedan, volviendo ahí a los jóvenes, porque los jóvenes en una oportunidad que hemos hablado, Leandra, son los que mejor adaptación y rehabilitación social tienen. También eso lo marca la estadística, ¿no? Eh, Exacto. ¿Cómo consideras que deberíamos mejorar para que dentro de este esquema restaurativo los menores, los adolescentes, los jóvenes puedan tener un manto de contención adecuada para poder sobrellevar y sobrepasar este tipo de situaciones y evitar lo que es el estigma que deja un antecedente penal? ¿Cuál es tu visión Sí, sobre sí, esto? sí, es fundamental. Bueno, en el ámbito penal juvenil, obviamente como lo hablamos, es tratar de que el adolescente esté lo menos posible en contacto con el sistema penal judicial, ¿sí? Entonces, Sí, aquí, a ver, hasta que regrese Leandra, eh, lo que importa en este tipo de situaciones es realmente poder que haya un llevar adelante, apoyo implementar. social para avanzar en su condición de persona en desarrollo, que haya un apoyo educativo y a futuro, un apoyo de salud mental, de consumo de sustancias, si es que le influye, y principalmente de necesidades básicas satisfechas, porque realmente quienes estamos en contacto con esas problemáticas, sabemos que en muchos casos se originan por problemáticas sociales de marginalidad, al margen de la comisión en sí misma del delito. Entonces, tiene que haber un trabajo en conjunto desde la Administración de Justicia y de los organismos de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, para que por un lado uno vea la responsabilización del adolescente en el hecho, mediante prácticas que no sean estigmatizantes, mediante prácticas restaurativas, y de reflexión, de encuentros si lo consideran pertinente con la víctima, y por otro lado una contención de organismos estatales de promoción. Nosotros hemos tenido chicos de 17 años sin DNI y que nunca en su vida han tenido DNI, o sea, ¿cómo, con qué, yo a veces pienso, con qué legitimidad le estamos diciendo al chico no salgas a hurtar, a robar, cuando este chico desde que nació no fue nadie, no tuvo, o sea, el nombre es porque se lo dice otra persona, pero no se registra en ningún lado, chicos que no saben leer y escribir, entonces lo primordial es el trabajo en conjunto. Ahí recordemos en un curso que hace poco tiempo compartimos, a mí me impactó realmente la ONG de Moreno, ¿no? Que tenía a jóvenes, bueno, aparte de jóvenes adultos en algunos casos, con delitos de medianos a graves, podemos decir. Pero pongamos una situación, imaginemos una situación aún de tentativa de homicidio, por ejemplo, donde cómo se buscaba la integración de los jóvenes, cómo se los llevaba a reflexionar y cómo la importancia y la relevancia que tiene la justicia restaurativa en el tema en ese término de la escucha activa, ¿no? El término de la Exacto. escucha activa es algo que realmente no solamente deberíamos tenerlo presente por la justicia restaurativa, sino en buenos actos de nuestra vida, en los actos en sociedad, que la importancia de la escucha activa y cómo de esa manera, escuchando a la persona, en este caso al joven adulto, es ayudarlo, empezar a entenderlo, y cómo juega ese rol relevante del ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sí, sí. Realmente un trabajo excepcional y me gustaría ahí que un poco nos semblantees en estos pocos minutos que ya nos van quedando. Realmente muy interesante esa situación que dio lugar también a una película, ¿no? Así que te dejo para Sí, que lo desarrolles. en realidad no es una ONG, en realidad Sí. esta metodología de trabajo la llevó a cabo el Centro de Contención de Moreno, es un centro de la provincia de Buenos Aires, del Consejo bueno, de la Secretaría de Niñez, que llevó adelante un proyecto, Rodolfo Gómez y Lilian González, que Rodolfo fue el presidente del Centro de Contención por 20 años,
por desgracia, hace 2 meses por conflictos de tema político, se fue al centro y fue una gran pérdida para quienes están en esta temática. Realmente velamos por la protección de los adolescentes, fue una gran pérdida. Pero realmente ellos tenían un sistema que era maravilloso. Ellos se dedicaban exclusivamente a recibir adolescentes que estaban condenados por delitos graves contra la vida, en la mayor parte de casos homicidios condenados y homicidios consumados. Y lo que hacían era, como en una casa, no había rejas, era un modelo abierto, tener una metodología de trabajo individual con cada adolescente de modo restaurativo, ¿no? Y ellos trabajaban con la familia, con la comunidad. De hecho, hicieron una película el año pasado que se llama Otra Condena, que se las recomiendo porque la verdad que uno puede adentrarse a prácticas de trabajo diferentes y aún no puede bajar a la realidad, ¿no? Estos contextos, estos conceptos que parecen muy abstractos. Y lo que hacían era empezar a indagar qué había pasado en la vida de ese chico para que pueda haber cometido ese delito, porque ningún adolescente nace ni con ganas de matar, ni con esas intenciones. Entonces empezaban a indagar y realmente llegaban a la médula familiar y se daban cuenta de problemas de abusos, de violencias estructurales muy fuertes, y trabajaban con el grupo de familia también, porque claro, el chico salía de ahí y volvía al núcleo familiar y comunitario, y si esa familia no estaba preparada para recibirlo, iba a volver a cometer otro delito o a seguir en su carrera delictiva. Entonces, la importancia de trabajar con la familia, con la comunidad, y fundamentalmente darle espacio, como dijiste, de que el adolescente pueda hablar, pueda decir lo que sentía. Ellos tienen una política que me parece muy, muy increíble, que se llama el minuto de afecto, que era una vez por día, en un minuto, decían cosas que le gustaban de la otra persona. Bueno, quiero que sos una persona responsable, trabajadora. Y los que querían se daban un abrazo, se saludaban, y los chicos muchos decían, nunca me abrazaron, nunca me dijeron que me estimaban, que me querían, y realmente en esos detalles está el cambio, más que en la sanción. El impacto está en tocar realmente la emotividad de la persona y no en penarla a sufrir. Con la emotividad se cambia, con el sufrimiento no se cambia. Sí, realmente lo comparto 100% lo que vos decís. Y ahí tomo dos definiciones de lo que recién dijiste, pero esto también forma parte de lo que expusieron y lo que también me llegó y lo que acabas de decir vos. Por ejemplo, que yo esto lo vi cuando allá hace 20 años, porque cada 10, 20 años en nuestro país vivimos situaciones muy peculiares, ¿no? Y en ese momento recuerdo haber tomado el tren por distintas razones y me iba a Moreno y veía ahí todo una pared que decía, ningún chico nace ladrón, ¿no? Es algo que me quedó grabado y tomo referencia a lo que dijiste vos recién. La verdad, ningún chico nace ladrón, ¿no? Y ya hay un contexto, porque se llega a eso, es un tema de discusión, debate, pero lo otro también que vos exponés, definís, es que en ese minuto, ¿no? Recuerdo que uno de ellos dijo que lo que lamentaba es saber en determinadas situaciones necesitaba un abrazo y que lo importante que se dio cuenta él, que la relevancia que tenía un abrazo, ¿no? La contención que te da el abrazo. Y cómo lo valoró cuando le tocó vivirlo y cuando superó esa situación de bloqueo y pidió el abrazo, porque ahí lo difícil es pedirlo, ¿no? Realmente, para mí resultó emocionante, aunque te parezca mentira, que No, no para se estén nada. escuchando esto, me pareció realmente emocionante, ¿no? Sí, y son muy realidades muy ajenas a nosotros que compartimos determinados modelos de crianza, algunos mejor o peor, pero digamos, más o menos compartimos los mismos valores. A veces es muy difícil pensar que hay sectores que se relacionan por la violencia y es un modo de vincularse. Una vez dice, ¿y qué necesidad de pegarle? Es que su modo de vinculación es a través de la violencia, a través del maltrato, a través de la agresión verbal. Y son chicos que realmente
sienten intimidados si uno le hace una palmada, ni hablar de un abrazo. Y realmente que haya tenido la fortaleza de no sentirse débil con el resto y decir necesito un abrazo, yo creo que eso es impagable, Augusto. Y realmente dentro de lo que decimos, a veces nuestro trabajo es más bien ciego porque no lo vemos, nuestros logros al instante, pero sí sabemos que vamos sembrando semillas y que a la larga algunas van a crecer. Y bueno, cuando ese chico tenga otras opciones en la vida o decida ir por otro camino, seguramente vamos a haber tenido éxito. No, seguro, seguro. Por eso yo ahí parafraseaba a ese gran poeta Joaquín Sabina que decía los abrazos que perdí por no decirte te necesito. Pero Exacto. muy bien, realmente una exposición realmente cautivante la que nos ha brindado hoy, Leandra. Tenés acá a Lilian que dice que te quieren leer, Lilian RG12 que te quieren en el equipo de Ah, casos bueno, Lidia, complejos, o bueno, sea que sí. O sea que en cualquier momento nos nominamos tus bueno, Lilian representantes para. trabaja con que no lo leí, pero bueno, Lilian trabaja codo a codo con Rodolfo en el centro, bueno, trabajaba, ¿no? Ahora con estas situaciones, pero codo a codo con Rodolfo Gómez en el centro de construcción, así que ella también es artífice de esa maravillosa gestión. Así que Lilian, un saludo. Yo no veo bien acá quién está, pero sí, un gusto. Un gusto No, escucharlos y sí, bueno, gracias por la invitación. La verdad que pasó rapidísimo, vamos a hablar un montón de horas de esta temática. Así que, bueno, estoy a disposición. Si hay alguna pregunta o algún comentario. no, acá el tema realmente que nosotros tratamos es de activar nuestro pensamiento, no buscamos ser dueños de la verdad, ni mucho menos. Son temas de debate, de discusión en varios aspectos, pero lo importante es que tanto la FAS, el sector de los delitos penal juveniles, es un sector que no ha sido muy desarrollado a la fecha y es importante que también nos vayamos poniendo acordes a todos los convenios internacionales y como el mundo también se va ayornando y buscando una mejor salida para los jóvenes que, como vos decís y muchos estamos de acuerdo, ya está claro que los institutos y las unidades carcelarias no es la mejor salida, pero aún lo que nos piensan como nosotros reconocen, ¿no? Reconocen que es la franja etaria que tiene mayores posibilidades de una rehabilitación social, ¿no? Son los contrasentidos muchas veces que tenemos, si tomamos así los abogados, ¿no? Abogadas, abogados, que estamos de acuerdo en una parte, pero que no estamos muy de acuerdo en la solución. Eh, Exacto. sí estamos en condiciones de asegurar que la mano dura no dio resultado. ¿Eh? Todo lo que No, fue la mano no, dura no nada. dio resultado. Eh, eh, también quería decir que yo, sin eso hablarlo con Leandra, también tengo desde la criminología una visión crítica, ¿no? No lo habíamos charlado, pero también pienso en ese aspecto igual que Leandra. Y vas a darnos los últimos minutos, lo poco que nos queda, y también aprovecho para desearle feliz cumpleaños a mi hija Juana Agustina Coronel, que cumple hoy 17 años, deseo la mejor vida y Por que lo supuesto. mejor para ella y siempre la estaré acompañando. Así que, Leandra, muchas gracias por acompañarnos hoy y redondea vos en el último concepto en el día de hoy con lo que gustes. Y quiero aclarar que, Leandra, te comprometemos para un nuevo encuentro a fines de noviembre, para poder Sí, seguir por tratando esta supuesto. temática que es tan Un gusto. interesante y tan rica, ¿no? Así que te dejamos que redondees. Un gusto. Un gusto. Bueno, no, agradecerte por la invitación, por el espacio, agradecer a todas las personas que invirtieron una hora escuchándonos. Bueno, por mi parte, tratar de mejorar los sistemas judiciales, la forma como nos vinculamos, la estigmatización, realmente hay que generar mucha empatía y creo que eso va a ser
la que nos lleve por buen camino en el futuro, de restaurar los lazos dañados en la sociedad. Como digo, se da por la emotividad, se da por tocar corazones y no realmente por violentarlos. Así que, bueno, un gusto para mí, estoy a disposición para lo que necesiten y nos vemos la próxima, esperemos. Sí, seguramente. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Y el tema de la justicia restaurativa es por una sociedad en paz, más en paz. Y realmente a Leandra le agradecemos su tiempo. La doctora Leandra Enríquez seguramente nos va a acompañar en una nueva oportunidad. Muchas gracias y un cariño Muchas enorme también para vos. Gracias gracias por tu tiempo. Chao, Leandra. a Hasta luego. Hasta luego. todas. Chao, chao. Chao.